Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad física. Y el tema me parece bastante importante, puesto que la actividad física últimamente está perdiendo la importancia que tiene como factor protector, como factor terapéutico sobre diversas patologías. Y obviamente pues sobre la prevención terciaria, que es la de la rehabilitación. Mucha gente lo ve como nada más a nivel físico, por así decirlo, o sea, a nivel del sistema musculoesquelético. Dicen, bueno, el ejercicio funciona para que estés estéticamente mejor y se sabe que pues te ayuda con un estilo de vida saludable, por así decirlo. Pero en realidad yo creo que una de las razones por las que muchas veces no se lleva a cabo cuando uno padece algunas enfermedades es por la falta de información. Y voy a empezar con un dato bastante importante, que es que recientemente estuve revisando por ahí algunas bibliografías al respecto de la prediabetes, por ejemplo, y se mencionaba que el ejercicio es tan o incluso más efectivo que la metformina como monoterapia para la prevención de la progresión de la prediabetes a la diabetes. Incluso, digamos, o sea, casi un 50% de los pacientes que iniciaban la actividad física, entre 40 y 50% de los pacientes, no progresaban a diabetes. Y cuando se les daba la metformina, sin actividad física, sin cambios en el estilo de vida saludable, también una tasa más o menos como del 40% aproximadamente. Entonces, realmente se ha visto que puede llegar a ser superior incluso que muchos fármacos para tratar diversos padecimientos, para prevenir diversos padecimientos y para rehabilitar diversos padecimientos. La actividad física se ha visto, digamos, a nivel fisiológico que puede favorecer la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, puede favorecer la sensibilidad en los vasoreceptores. Esto significa, puede, digamos, generar que nuestro sistema vascular o cardiovascular regule la presión arterial de una manera más óptima cuando estamos ante niveles de actividad físico regulares, por ejemplo. Entonces esto nos puede llevar al control de la presión arterial. Incluso se ha visto que la gente que hace actividad física puede reducir hasta de 5 a 8 milímetros de mercurio su presión arterial, y solamente con el puro ejercicio. Además, la actividad física también disminuye obviamente los niveles de colesterol, de triglicéridos, de LDL, aumenta los niveles de HDL, que es el colesterol protector hasta cierto punto, disminuye los niveles de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, por tanto, así que les puede ayudar a los pacientes. No les puede, les ayuda a los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, o a los pacientes con prediabetes o diabetes, mencionábamos. En general, obviamente, al tener una disminución del perfil de lípidos, podemos disminuir el riesgo cardiovascular. Eso ya es un hecho bastante importante, o sea, el riesgo de infartos, el riesgo de eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos. Entonces, en este aspecto, digamos, tiene bastantes. Ahora, respecto a lo del sistema musculoesquelético, favorece la marcha, por ejemplo, en el adulto mayor. Favorece su coordinación, su balance, su equilibrio, evita el riesgo de caídas o lo disminuye, y obviamente con el riesgo de caídas evita el riesgo de fracturas, por ejemplo, de cadera. Entonces esto es bastante importante. Les decía, en cuanto al sistema musculoesquelético, favorece la ganancia de masa muscular. Y por ejemplo, en las mujeres que pasan la etapa menopáusica, la disminución en los niveles de estrógenos puede llevar a una mayor resorción ósea. Por eso es que es un factor promotor, por ejemplo, de la osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? El ejercicio puede ser, por así decirlo, un freno para los osteoclastos, que son las células que se dedican a la resorción, vamos a decir, a la destrucción de la masa ósea. Entonces, puede ser un freno, hasta en cierto punto también, en determinada medida. Y si bien se han visto que clínicamente los aumentos en la densidad ósea por el ejercicio son mínimos o poco significativos, el freno sí es bastante importante, o sea, de la progresión, el detener esa progresión, digamos, rápida de la osteoporosis es bastante importante. Además, obviamente, pues el hecho de que un paciente, les decía, tenga menos riesgo de caídas debido a su balance, a su equilibrio, a su coordinación, a su fuerza, por supuesto que le genera una protección sobre un riesgo de fracturas, y obviamente es un riesgo de discapacidad, un riesgo de fragilidad, un riesgo de dependencia funcional y un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces el ejercicio se ha visto que puede reducir la mortalidad por todas las causas. Entonces, ¿cuándo hay que hacer ejercicio?
Yo, como les comenté al inicio del video, se lo recomiendo a mis pacientes de manera preventiva. Prevención de la obesidad, del sobrepeso, para prevención de la progresión a diabetes, para prevención de la hipertensión, de todas las enfermedades que les comentaba, pero también como tratamiento. Por ejemplo, tengo pacientes que padecen enfermedades osteoarticulares. Vamos a irnos a una de las más comunes, la osteoartrosis de rodilla. La gente me dice, es que no puedo caminar, subo los escalones y me duele, camino y me duele, ya hasta estar parado me duele. Por supuesto que en muchas de estas ocasiones los pacientes ya son candidatos a cirugía, pero hay pacientes que todavía no lo son, o pacientes que deciden operarse o que tienen un riesgo quirúrgico elevado y no lo hacen. Entonces, ¿qué funciona perfectamente bien? Ejercicios de cuádriceps. Se ha visto que disminuyen la percepción del dolor en los pacientes, y obviamente al fortalecer el cuádriceps aumentamos un poquito, algunos milímetros, el espacio interauricular, y por tanto el daño que se produce entre el fémur, la tibia, la rótula, y obviamente con esto pues la inflamación a nivel articular y periarticular. Entonces, junto con la progresión, vale bastante la pena implementar el ejercicio, por supuesto que sí. En general, además de todos estos beneficios que les estoy mencionando, se debe de utilizar para rehabilitación. Les mencionaba lo del ejemplo del primer caso del adulto mayor. Cuando le recomendamos actividad física, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, un ejercicio multicomponente involucra ejercicios de resistencia, ejercicio con estimulación cardiovascular o aeróbico, de equilibrio, de balance y de marcha. Entonces, este ejercicio en el adulto mayor, por ejemplo, puede permitir que, si ya es funcional, mantenga su funcionalidad a largo plazo. Y si es un paciente que no es del todo funcional o es parcialmente dependiente, que vaya retomando cierta independencia sobre sus actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, eso obviamente le ofrece una mucho mayor calidad de vida. Y obviamente, pues, por ejemplo, en el adulto mayor, la movilidad favorece la función intestinal. Si hay función intestinal, no va a haber estreñimiento, no hay necesidad de utilizar senócidos, Psyllium plántago o lactulosa, y entonces eso nos reduce también el número de fármacos a utilizar y nos reduce el riesgo de polifarmacia y nos reduce entonces nuevamente la mortalidad. Entonces, esto, digamos, fue hasta cierto punto tratar de mostrarles que el ejercicio tiene una bastante clara utilidad sobre múltiples padecimientos, tanto a nivel preventivo, a nivel de tratamiento y a nivel de rehabilitación. Pero ahora, ¿y cuánto tiempo deberíamos de hacer? La verdad es que va a variar. ¿Cuál es la dosis de ejercicio adecuada que nos puede proporcionar unos beneficios, todos estos que les menciono, por ejemplo, o beneficios sobre la diabetes, por ejemplo? La dosis es 150 minutos por semana. Eso es lo adecuado. Y que generalmente no pasen, digamos, más de 48 horas entre sesiones. O sea, por ejemplo, puedo hacer actividad física el día lunes y el día miércoles. No sería muy conveniente decir, bueno, son 150 minutos, lo divido en 2 de 75, una el lunes y una el viernes. Pasan más de 48 horas en inactividad física, entonces empiezan a perder ciertos beneficios. ¿Se pueden parcializar los 150 minutos en sesiones de 30? Claro que se puede. ¿Y dejar un descanso en medio? Claro que se puede. La cosa es que no pasen más de 48 horas sin actividad física, que sean 150 minutos a la semana y con una intensidad moderada. Sin embargo, como le digo a todos mis pacientes, obviamente hay gente que no ha hecho ejercicio de años atrás, entonces no les indico desde un momento a otro ya inicie con sus 150 minutos. Podemos empezar con una caminata tranquila, a tolerancia. Y de acuerdo a tolerancia, ir aumentando los niveles de intensidad. A lo mejor empezamos con baja intensidad, subirle después a moderada conforme nos vayamos sintiendo. Y lo mismo en tiempos, a lo mejor podemos iniciar con sesiones desde 5 a 10 minutos y posteriormente ya sesiones de 10, 15 minutos, sesiones de 20 a 30 minutos. Entonces esto es algo que se puede hacer de manera escalonada. La cuestión es empezar a motivar a los pacientes y motivarnos nosotros mismos, si ustedes son los pacientes, a estar de acuerdo en hacer el ejercicio de acuerdo con sus beneficios. Entonces, pues mi recomendación final es: hagan ejercicio, hagan actividad física, vale bastante la pena, prevengan y pues denle una mayor calidad de vida a sus seres queridos y a su cuerpo. Cuiden su cuerpo. Por cualquier comentario, pues quedo a sus órdenes, ¿sale? Muchas gracias.